Tengo el placer de saludar a toda la gente linda que permanentemente nos acompaña a través de redes sociales, Facebook, Ramsés Cosmobiólogo, también TikTok, Instagram, en fin, todas las redes sociales. Van a ver a continuación una recopilación de videos que datan del año 2020, el año 2021 y el año 2022. No solamente videos, audios de un programa muy importante de radio, Radio Panamericana en Bolivia. Van a también observar imágenes de un programa durante la cuarentena en ATV Red Nacional e igualmente una parte escrita de la publicación anual que hago de predicciones del año 2021. Todo con referencia a la pandemia, y es que cuando llegó la pandemia el mundo estaba realmente desconcertado, nuestro país lo propio, y me tocó responder a una entrevista de Panamericana donde me plantean o me preguntan si sabía a través de la clarividencia cuándo llegaría una vacuna, ¿no? Y cómo terminaría la pandemia. Mi respuesta ustedes las van a poder observar y comparar con lo que ha pasado posteriormente. Dije que durante la llegada de la primavera a esta región del mundo, ¿sí? El año 2020, el mundo científico daría cuenta de una vacuna, cosa que así evidentemente ocurrió. También que la pandemia, el año 2022, dejaría de serlo para convertirse en una endemia. Van a ver una recopilación de estos datos, dejo a criterio de ustedes. Esto a propósito de que ha aparecido gente que hace predicciones, pero de una manera irresponsable, de una manera sucia, yo diría, porque hacen videos posteriores a los hechos y aparecen como presagiadoras o presagiadores. Nuevamente les saludo y disfruten de estos videos que datan del año 2020, 21, 22, igualmente publicaciones de prensa o audios de un importante medio de comunicación radial como es Panamericana en Bolivia. Gracias. Para preguntarle, en materia de salud, ¿se puede saber qué va a ocurrir? Don Edgar Fernández Lascano, más conocido como Ramsés, que es astrólogo, que es cosmobiólogo, que lleva a cabo esta tarea desde hace muchos años, está desde 1998 en esta importante labor. ¿Qué diría usted respecto a esta pandemia que está sufriendo Bolivia? ¿Qué le dicen las predicciones, don Edgar Fernández, Ramsés, sobre lo que va a ocurrir en nuestro país? ¿Hay algún dato alentador o es todo tan negativo como las noticias que hasta hoy hemos difundido, no solo de Bolivia, sino del mundo? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buen día, Juan José. Buen día, Juan José. Gustavo, un verdadero placer estar en Radio Panamericana. Saludar a todos quienes nos escuchan a lo largo de la extensión territorial y fuera de nuestro país. ¿Qué viene? ¿Qué viene a continuación? No me puedo apartar de las palabras que ya anticipé cuando me preguntaron respecto a esta pandemia. Primero, que el mes de abril, que ya termina, se iban a generar en nuestro país mejores noticias. Quiera sea o no, han habido algunas. Y yo hago mención a que ha de aparecer o la vacuna o el remedio que tenga la capacidad de paliar este dolor que vive la humanidad antes de la llegada de la primavera a este lado del mundo.
Me refiero allá por principios, mediados, más bien mediados y hacia fines de septiembre, ¿no? Y me ratifico, Juan José, en esa idea. Así va. ¿Qué va a pasar de acá en adelante? La ciencia nos asusta, nos dice en 15 años podríamos controlar con vacuna y todo la pandemia. Dijo eso. Sí, y la clarividencia dice que en los próximos 3 años la ciencia a la que yo me inclino, ¿no? Va a desarrollar una vacuna contra el COVID-19 que tenga efecto de por vida. Tú te colocas una vacuna e inmunizas hasta el último día de tu vida contra el COVID-19. 3 años. En los próximos 21, 22 y 23. Y 23 sí. Tendría que ser. Sí, para mí va a ser antes, pero me doy ese margen de tiempo. Este año, la ciencia nos va a regocijar después de julio, ¿no? Porque darán cuenta de una vacuna que se la puede producir y expandir al mundo sin necesidad de esto de la temperatura y todo lo demás, pero una sola dosis suficiente para inmunizarte durante 1 año. Con una sola dosis, esta enfermera completa su inmunización. La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos autorizó el uso de emergencia de la vacuna de Johnson & Johnson. Desde ahora, millones en ese país podrán recibir la vacuna de una sola dosis. Son muy buenas noticias porque significa que tenemos la oportunidad de que aún más gente sea inmunizada lo antes posible contra esta terrible pandemia. Pruebas realizadas en Sudáfrica, Estados Unidos y América Latina mostraron una eficacia del 66% contra diversas variantes del virus y una protección del 85% contra las formas graves de la infección. ¿Cuándo llega la vacuna a Bolivia, Ramsés? ¿Qué dicen estas cartas? Porque claro, yo me caso el día siguiente que salga la vacuna. Qué lindo, Alessandro, que toques ese tema, porque yo recibí muchas llamadas de personas que siguen el programa, porque fue precisamente en Viva la Mañana que allá por principios de abril ustedes me preguntaban respecto a la pandemia, qué desenlace iba a tener, y yo había propuesto de que la vacuna iba a llegar antes, más bien en la primavera de esta región del mundo, ¿no? Claro. Hace pocos días Rusia da cuenta y patenta la primera vacuna. Antes de ayer lo hace la China, ¿no? Entonces son dos noticias que al mundo le han generado un algo de alivio, ¿sí? Y a mí me agrada, me satisface de verdad haberlo mencionado. Por aquella vez estuve comparando los mensajes del programa de ese entonces, acá a través de ATV, y la gente decía, ojalá Ramsés tengas razón, no sabes lo mal que me siento, no tengo ganas de vivir, es esperanzadora esa noticia. La ciencia estaba dando cuenta por aquella vez que una vacuna podría llegar en 18 meses, otros decían, hay vacunas que tardan 10 años, etc. Y ustedes hoy me preguntan, ¿cuándo estará en nuestro país la vacuna? Voy a tratar, con el temor como todo ser humano, de equivocarme, con el deseo de que no sea así, voy a tratar de dar respuesta a esta pregunta, ¿no? ¡Atención! Atención, Bolivia, sí, porque miren, esto que va a decir Ramsés es muy importante. Claro que sí. Gracias, Alessandro. Miren, esta carta nos muestra cómo está el mundo, ¿no? Y en esta imagen estamos observando, en el sentido, insisto, figurativo, a los 7.000 millones de habitantes del planeta. Todos vivimos aquí. Estamos de pie, pero acongojados, con un dolor muy grande, indescriptible de verdad, ¿no? Paralelamente se han dado en otros países conflictos, en el nuestro también los hemos tenido. Los próximos 2 meses, ¿sí? Los próximos 2 meses, ustedes observan esta carta, en la parte superior, el número 2 en romanos, los próximos 2 meses se van a generar 2 noticias que nos traen un algo de alivio, de paz y sobre todo de esperanza. La primera es que el virus va perdiendo esa capacidad viral que dañaba como lo estaba haciendo en este lado del mundo. Y lo que a la gente le interesa saber, la vacuna como tal, ¿cuándo estará a disposición en el mundo? Esta carta nos habla del mes de octubre.
del tarot, la mejor carta es la rueda de la fortuna. ¿Sí? ¿Qué significa la rueda de la fortuna? Cuando una persona acude a buscarme y me dice, tengo un problema de salud extremo, quiero que me diga qué avisora el porvenir el tarot en mi salud, y yo veo esta carta, a esa persona le tengo que expresar palabras certeras de que se va a restablecer. Cuando me preguntan ustedes por la salud del mundo, la pandemia, el mes de octubre, creo que podemos regocijarnos en Bolivia y en el mundo. Esta carta nos está hablando de que algo se va a producir por aquel entonces que nos ha de traer un algo más de tranquilidad. Ramsés, en Bolivia y en el mundo para octubre la vacuna. Bolivia y el mundo. Sí, a ver, ya saber que existen 2 vacunas, otras que están en proceso, tiene que dar, y yo quiero en este momento aprovechar las cámaras del canal, del programa, para llegar a 2 segmentos muy lastimados de la sociedad y del mundo, a los niños y a los adolescentes, ¿no? Pues ellos se han visto privados durante meses de sus libertades, de poder salir, han vivido en medio de restricciones, lo están haciendo, ya no soportan el estrés, la angustia, se generan cuadros de pánico, a momentos se generan situaciones caóticas. La misma Organización Mundial de Salud considera que en esta fase de la historia del hombre se está produciendo un gran daño a la salud mental de la humanidad. Entonces, saber que ya hay 2 vacunas, yo pido por favor a los niños y a los adolescentes y a la gente joven que respiren un aire de tranquilidad, ¿sí? Pronto, le llamamos pronto a los meses de agosto que está en transcurso, septiembre, octubre. Yo pienso que antes de terminar el año ya estaremos viviendo más. Gracias, querido Ramsés, nos das una esperanza, son las predicciones de las cartas de nuestro querido Ramsés. La viene más para diciembre, tu boda. En septiembre y octubre, 2 noticias buenas, que ya este virus que realmente ha causado estragos en las familias bolivianas, pues ya pasará, y que por supuesto llegará la vacuna para darnos tranquilidad. Predicciones de Ramsés, y obviamente vamos a ver qué pasa. Ramsés, muchas gracias. Un saludo muy pero muy grande. Cuídate bastante porque ya pronto queremos tenerte aquí también de vuelta.